La semana 9 es una semana de nemátodos. Ahora vamos a ver full nemátodos. Eso quiere decir que vamos a ver gusanos como son, como les dije, son 8. Vamos a ver gusanos cilíndricos, o sea, como que podríamos decir gusanos redonditos, como vimos en la primera imagen, los dibujitos. Son gusanos redonditos y su forma es cilíndrica y tienen una cavidad corporal y tubo digestivo completo. Estos gusanos, si se dan cuenta, vamos a regresar a esta imagen. No van a ser como, ven, son cilíndricos, o sea, son redonditos, no tienen segmentos, si se dan cuenta, son así, siguen la línea continua, normal. Tampoco ellos presentan sistema circulatorio ni respiratorio. Y aparte de eso, ellos también tienen dimorfismo sexual. Eso quiere decir que la hembra a veces es más grande que el macho en su dimorfismo sexual de ellos. Y aparte es bueno que se recuerden que de todos ellos su ciclo biológico es 3 estadios. ¿Cuáles son? Huevo, larva y adulto. Ya, entonces recuerden esas cosas importantes de los nemátodos, que son cilíndricos, que no tienen segmentos y que aparte la hembra es más grande que el macho y que tienen 3 estadios, huevo, larva y adulto. Siendo el caso, vamos a ver 8. Vamos a comenzar con ascaris lumbricoides, con trichuras, con acinostoma, necator, estrophiloides, Euterobia formicularis, Toxocara canis y felis y Trichinella spiralis. Entonces empecemos con el primero, que es ascaris lumbricoides. El ascaris lumbricoides, el estadio infestante, tienen que recordarse que es el huevo con una larva L2. Acá ya vemos como que, vamos a ver como el larva L1, L2, L3, L4 ya. Tienen que recordarse de cada parásito su larva, su estadio infestante. Entonces recuerden que Ascaris lumbricoides, ¿qué larva es? Larva L2. Bueno, es un huevo con larva L2. Y el estadio diagnóstico es un huevo adulto. Un adulto ya. Un huevito, normal. Y que no tenga la larva, que ya sea adulto ya. En la vía de infección, este Ascaris lumbricoides es fecal oral, o sea, por fecalismo. Eso quiere decir que puede ser por geofagia, o sea, consumo de tierra. O sea, los niños no se van a la tierra y sin querer se le comen. A veces pasa eso. O si no, no se lavan bien las manos y con eso también comen. O también son verduras contaminadas con heces, o sea, que no lo lavaron bien y eso comen. Entonces, por fecal oral. El hábitat generalmente de los lumbricoides es la luz del intestino. Le gusta ir al yeyuno, a ilion medio. Y la patología o la patogenia son 3. Bueno, son 2. Te da el ascaris pulmonar, que ahí vamos a ver el famoso síndrome de Loeffler, que ahorita vamos a verlo en la siguiente diapo cómo es y qué es el síndrome de Loeffler. Y luego, esto sí es importante que se recuerden que el ascaris lumbricoides parte, que hace un síndrome de Loeffler. Y la ascariasis intestinal, que te da mala absorción de la vitamina A. Y hay complicaciones que pueden ser una obstrucción intestinal biliar y una obstrucción pancreática, y también te puede darte hasta anemia crónica. Ellos hacen esas obstrucciones porque como que son, me acuerdo que sí les expliqué me acuerdo que una vez les expliqué que, bueno, en la primera o segunda clase, que había por obstrucción, un método por obstrucción, y entonces ellos como que pónganse, imagínense que ese es el intestino, y aquí está una ascaris, ya, no sé, bueno, ya. Y ellos se amontonan, se podría decir, y se amontonan bastantes ascaris y forman una bola. Y entonces eso hace que se obstruya tanto la parte intestinal, la parte, acá falta la coma, la parte biliar y la parte pancreática. Se pueden causar obstrucciones ahí. Y aparte de eso, como la primera, cuando es intestinal, hay un síndrome de mala absorción, también puede causar una anemia crónica con el tiempo. Y en la parte diagnóstica puede ser por 3 métodos. Puede ser heces, vamos a ver ahí directamente en el microscopio, o puede ser por el método CATOCAS, que es el que más
recomendado, es un método cuantitativo. Eso quiere decir que va a ser como que va a ser un recuento de la cantidad de huevos que haya por materia fecal, por gramo de materia fecal. Si es que pongamos, nos sale como que más de 20.000 huevos en gramo por heces, vamos a decir que la persona probablemente tiene una obstrucción intestinal. Entonces también es bueno que eso sepa. Eh, la parte de eso, sus características morfológicas, tienen que recordarse que es el nematodo más grande que va a parasitar el intestino de nosotros. Es el más grande. Es el más grande. Y el macho, aquí está el macho, va a venir 25 centímetros. Y aproximadamente, recuerden que el macho tiene en la parte posterior, va a tener una curva. Esta curvita, chiquitita que ven acá, ya esa curvita es lo que les diferencia. Eso es como que para decir que es macho. Y la hembra va a ser más grande, como ya les dije, tiene un dimorfismo. Ella va a medir 35 centímetros y su extremo, los dos extremos van a ser rectos, si se dan cuenta acá, no hay nada, ¿ven? Está todo rectito. En cambio, el macho sí tiene su curvita, entonces así ves cómo van a poder diferenciar en su práctica. En la parte de acá más abajo vemos, luego de la fecundación, que cuando el macho y la hembra fecunda, van a poner tres tipos de huevos. Hay el huevo fértil, el infértil y el decorticado. Primero comenzamos con el huevo fértil, es este de acá. Ese es el huevo fértil. Y este que está a su lado, como dice, es el huevo infértil. Primero, el huevo fértil, para que puedan diferenciar el microscopio, recuerden que va a tener dos capas, una externa y una interna. En la externa es mamelonada. ¿Qué quiere decir mamelonada? Mamelonada, y vamos a acercarnos. Ahí está. No sé también, pero ya. Mamelonada es que esto tiene estos como bachecitos que ven ahí. Ajá, son como unos bachecitos ahí. Parece una nube. Yo le decía que parecía una nube, pero ya, parece como una nube, así tiene bachecitos. Esa es una capa mamelonada, cubierta mamelonada. Y bueno, la interna es lisa. Aquí ven, todo es liso, así, redondo, normal. Esa es la huevo fértil. Y el huevo infértil tiene una membrana que va a ser un poco alargada. Solo tiene una sola membrana, que va a ser un poco alargada. Nada más. Y el huevo decorticado, este es el que no tiene esa cubierta mamelonada. Si se dan cuenta, es como que bien liso y no tiene nada. O sea, no tienen así bachecitos, nada. Entonces, ¿cómo lo van a poder diferenciar en el microscopio si es que les coloca una caries y les dice qué tipo de huevo es? Van a poder diferenciarlo, porque si se dan cuenta, el huevo fértil, su característica es esa capa mamelonada, ese bachecitos, y del infértil es más larga, es más, o sea, es más, van a verlo más largo, más grande. Y en el decorticado es mucho más fácil porque no hay capa mamelonada. Así es como lo van a poder diferenciar en su práctica. Y en la parte, ahora pasamos a la parte de adulto. El adulto va a ser, si se dan cuenta, son un color rosado. Aquí son adultos un color rosado. Generalmente pueden ir de rosado a blanco, nos pueden ir a blanco amarillento, algo así es. Y ellos, su característica es la parte de su cabeza, se podría decir, tiene trilabial, tiene tres labios. Aquí está. ¿Ven? Acá hay uno, acá hay otro, y acá en el microscopio igual. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro. Tienen tres labios y no van a tener órganos de fijación. En el extremo anterior no tienen órganos de fijación, pero sí tienen tres labios. Esa es su diferencia. Es trilabial. Ujú. Tienen tres labios. Entonces recuerden eso para que puedan diferenciarlo en su práctica, en la práctica, que eso es más para la práctica. Eso es más para la parte de acá es más para la teo, es más para la práctica. Igual la teo y la práctica se complementan.
Entonces, sigamos con la parte del ciclo de vida. En el ciclo de vida de las caries lumbricoides, primero va a comenzar con la ingesta de huevo. Ya les dije que es de huevo L2. Primero es con el huevo larvado L2. Luego, este huevo larvado L2 en la mucosa duodenal, que ya está bajando acá, está llegando. Acá llega. Ya. En la mucosa duodenal va a liberarse las larvas y así se va a desarrollarse el famoso ciclo de los. Recuerden, bueno, ahora vamos viendo la parte de nemátodos. Los nemátodos van a tener un ciclo llamado ciclo de los. Ya, primero, eso va a penetrar la mucosa duodenal y en la circulación, por la circulación portal se va a dirigirse al hígado, permaneciendo así de 3 a 4 días y así es como va a cambiar a larva de L2 a L3. Ujú. Aquí va a cambiar de L2 a L3. Primero, en la parte del intestino está en L2, luego va al hígado por la vena cava y todo eso, y luego del hígado va a ir a la parte del pulmón, llega hasta el pulmón. Primero, aquí está L3. ¿Cómo le explico? Aquí está L3, aquí está L2, y luego cuando llega al pulmón, llega a L4. Ahí llega L4, como que en L3, en la parte cabina, en las capilares pulmonares está L3, y luego en los alvéolos llega a L4, acá en el pulmón, exactamente en los alvéolos. En los alvéolos, ya bueno, en los alvéolos llega a L4. Entonces pasa de L1, L2, L3, no, de L2, perdón, L2, L3, L4. Recuerden que L4 es pulmón. Y así es como ellos pueden ser eliminados o deglutidos, también podemos deglutirlo. Y así es que como que de nuevo vuelven al duodeno y se convierten en adultos. En el duodeno ya es cuando se vuelven adultos. Entonces así es todo el ciclo que hacen ellos. Y luego, bueno, luego por las heces podemos botarlo o también por el esputo lo podemos botar. Esos dos casos pasan. Y la larva se va a desarrollarse en el ciclo de los. Aparte de eso, para que no se mareen con todo esto, acá está como que resumen. Primero, cuando te contagias con la larva es L2. Luego va a la mucosa duodenal, o sea, hacen el ciclo de los y al final llegas al hígado, por la vena acá, por ahí. Ya, en el hígado, luego también una parte se puede ir al pulmón, vas a hígado, pulmón, hígado, corazón y luego vas a pulmón. Cuando llegas a pulmón, cuando llegas, perdón, a hígado, es que tienes L3. Cuando llegas a pulmón, ahí estás. Cuando llegas exactamente a la parte de los alvéolos, pasas a L4. Y ya cuando estás en L4, estás en los alvéolos. Y también puedes tanto deglutirlo, o sea, comerlo de nuevo. Y así es como esta larva va a ir hasta el duodeno, donde tiene que transformarse en una larva adulta. Y así es como ya llegas a adulto, a un periodo adulto. Eso es todo el ciclo de vida que hacen las caries lumbricoides. Y recuerden que ellos hacen el ciclo de ese ciclo, este famoso ciclo de los que ellos hacen. Entonces, eso sería la parte de las caries lumbricoides. ¿Alguna pregunta de las caries lumbricoides para pasar a trichuras, trichuras, trichura? ¿Ninguna? Ya, vamos a pasar a trichuras. El trichuras es un geoelminto. Geoelminto. ¿Qué quiere decir que es un geoelminto? Es un geoelminto porque vive en la tierra, le gusta estar en la tierra. Ellos mayormente están en la tierra. Y también se le dice que es un nematodo tipo látigo, porque si se dan cuenta acá en la imagen, tiene como que esto, ya, eso parece un látigo. Y este látigo lo que le sirve es para que salieran a la parte del intestino. Y tanto la hembra como el macho tienen este látigo y se van a herir al intestino. Y así es como que su forma de adherirse al intestino, de sujetarse.
Es el látigo que tiene. El estadio digestivo de Trichuris trichura es el L2 también. Y el estadio diagnóstico es un huevo. Y la vía de infección igual es fecal oral. Y el mecanismo de infección va a ser la ingesta, van a ingerir huevos con L1 por alimentos o agua contaminada con tierra. Esperen, ya sí, claro. Sí, L2 va a ser la forma efectiva, está bien. Creo que había un error de tipeo, no, está bien. L2 es la forma efectiva, no es por eso. Ya, la parte del hábitat del intestino grueso, exactamente en el ciego y colon, es donde encontramos trichuris trichura. Y la lesión patogénica, la lesión va a ser mecánica. Puede haber una infección leve, que la mayoría de veces es asintomática, o también puede haber o también puede haber una infección, pero intestinal media, que esto ya te causa un dolor tipo cólico, aparte te puede causar diarrea ocasional. Y cuando ya hay un parasitismo intenso, ya tienes bastantes trichuras, ya tienes un dolor crónico, a veces tienes más diarrea y la diarrea a veces es con sangre y aparte tienes pujo y tenesmo. Y en la parte del diagnóstico vamos a ver estos huevos en heces. Este huevo de acá vamos a verlo en heces. Y también te puede causarte, como ya dijimos, anemia. Y vas a ver en los exámenes laboratorios de sangre, vas a ver eosinofilia elevados, o sea, los eosinófilos van a estar elevados. Y también tenemos que tener diagnósticos diferenciales, que puede ser una disentería mediana, porque justamente tiene diarrea con sangre, entonces ellos pueden creer que es una disentería, pero no lo es. O también una balantidiosis, que también ya vimos en la parte de parcial. ¿Cómo es el huevo adulto? El huevo diré. El huevo, su forma es como un barril. De hecho, y Chura su forma es como un barril. Si se dan cuenta, tiene un barril y en sus extremos van a tener dos polos. Aquí. Ujú. Es bien, como dos tapones polares. Ustedes van a poder diferenciar bien fácilmente el trichuris trichura en el microscopio. Si les toca, es súper fácil. Y acá adentro está el huevo L1, el huevo L2. Luego, la parte del adulto, que vamos a ver acá. Esta es una hembra, si se dan cuenta la hembra es mucho más grande, tiene de 3 a 5, 5 centímetros pueden llegar. El extremo posterior va a ser recto y romo. Aquí va a ser recto y romo. Y en la parte del macho que mide entre 2 a 3 centímetros, que es más pequeñito. Y en ocasiones va a observarse una espícula copulativa. Acá hay una espícula copulativa. Este está como que así enrollado, pero a veces se le observa una espícula copulativa. ¿Se dan cuenta que está? Eso es como que para diferenciarlo de la hembra del macho. Y en la parte del ciclo de vida, su ciclo de churistructuras es monocénico. Entonces solo necesita un hospedero, nosotros, nada más. Entonces, una vez que ese churistructuras está en la tierra húmeda, lo que va a hacer es que va a desarrollar el embrión y este va a estar infectivo. Cuando cae en la tierra ya se coloca, aquí está. Cuando cae en la tierra, el huevo está no embrionario en ese, pero va a la tierra, cae en la tierra húmeda y se desarrolla el embrión. Ya se vuelve un estadio infectivo. Esto no va a atacar a los pulmones, se va a dirigirse, cuando ya lo consumimos, el huevo embrionario, no va a atacar a los pulmones. De frente se va a dirigirse a la parte del intestino grueso o aparato digestivo. Y parece que se desarrolla, para desarrollarse necesita que sea larva, entonces en el interior, en el cuerpo anterior del adulto hay un látigo, que les expliqué que es como esa cosa que parece un látigo. Eso le va a servir para que se adhiera justamente al colon y así es que llegan al ciego, ese látigo que se adhiere. Ujú. ¿Dónde están acá? Se adhieren acá en la parte del intestino grueso. Luego, eh, cuando son ingeridos a nivel del duodeno, va a haber una maquinaria de enzimas que van a hacer que estos huevos van a eclosionar y así es como la larva sale a la parte del intestino y
Aparte de eso, en la parte cuando está en el intestino herido, el macho y la hembra cuando están en el ciego ya, el cuerpo les dije que tiene ese látigo que hace que se hiera. Entonces así es como permite que se anclen a la parte del colon. Hay una notificación. Y ahora sí. Y tienen que recordar, aparte de eso, que cada hembra produce como casi 3.000. Aquí está. No, ahí no está. Bueno, cada hembra produce casi 3.000 a 20.000 huevos. 20.000 huevos al día. Producen un montón. Y aparte de eso, tienen que recordar que la larva infectiva, recuerden, es la larva L2. Acá adentro está su L2. Y se desarrolla esta larva como 2 o 4 semanas para que sea adulto, nuestro cuerpo. Y así es como este es el ciclo biológico de la parte de trichuras. Es más fácil, solamente necesitamos que huevos vayan a la tierra para que se vuelva embrionario, o sea que esté embrionado, esté como que fértil, desarrollado el huevo, para que pase a la parte de L2 y así es como nos podamos contagiar. Y luego de eso, cuando ya llegan a la parte del duodeno, o sea, del intestino, se eclosionan y así lleguen a la parte del colon, sujetándose con su látigo para que se anclen al colon. Y en el ciego es donde ellos están siempre. El ciego va a ser su lugar, su hábitat definitivo. ¿Alguna pregunta de la parte de trichuris trichura? ¿No? Una pregunta, ya. Entonces pasemos a la parte de Ancylostoma duodenale y Necator americanus. Este es un poco más fácil, se podría decir. La parte de Ancylostoma duodenale y Necator americanus. Lo que sí quiero que esos dos lo vean como que tengan presente este cuadrito porque les va a ser fácil, porque esos dos se parecen, tienen casi el mismo estadio, mismo estadio diagnóstico y todo, pero tienen diferencias bien marcadas. Entonces, pónganlo así como una tabla, igual sí para diferenciarlos siempre. Recuerden que la Ancylostoma duodenalis mide 11 a 20 milímetros y a veces pone 30.000 huevos. Ellos, 30.000. Entonces, eso es una de las características que mide 11 a 20.000 huevos y pone 30.000 huevos. 11, 20 milímetros, perdón. Y el Necator americanus mide de 7 a 10 milímetros y ellos sí ponen 9.000 huevos. Miden menos y ponen menos huevos, si se dan cuenta. En la parte del Ancylostoma duodenalis es un poco más grueso y es más de, perdón, se me va la voz. Es un poco más grueso y es un poco más largo. Ahorita no lo van a ver bien, pero es un poco más grueso y un poco más largo. Lo que sí en la parte morfológica tienen que sí o sí tenerlo en cuenta es que el Ancylostoma duodenale en su cápsula bucal, o sea, su boca, tiene 4 pares de dientes puntiagudos, como observan en la imagen. Acá tienen 4 pares de dientes, así tal cual como ven en la imagen. Van a verlo en la parte de práctica de laboratorio. Entonces tienen que acordarse que si es que lo colocan como que un nematodo que tenga como 4 dientecitos filudos ahí, puntiagudos, ustedes tienen que poner Ancylostoma duodenalis. Y aparte de eso, en la vulva, hay una vulva en el tercio posterior y hay una bursa copulatriz ensanchada. El estadio infectivo, tanto del Ancylostoma y del Necator, va a ser la larva filariforme L3. De acuerdo. Larva filariforme L3. Algunos los doctores le dicen larva filariforme y ya. Otros dicen larva L3 o... La cuestión es que es la misma cosa. Si ustedes dicen larva filariforme, es una larva L3. Si dicen ustedes una larva L3, es una larva filariforme. La misma cosa. El estadio diagnóstico y los dos igual va a ser por huevo, entonces la vía de infección del Ancylostoma duodenalis es oral y cutánea. Eso sí recuerden, la vía de infección es oral y cutánea, parte de su cápsula.
de la xilostoma duodenalis es oral y cutánea, y su mecanismo es por ingerir agua o verduras que estén contaminadas con esta larva filariforme, y o también puede ser porque esta larva filariforme ingresa a través de la piel. Y el hábitat va a ser intestino delgado, exactamente en la parte de duodeno. En la parte del Necator americanus nos pasamos, es más delgado y de menor tamaño. Su cápsula bucal, ellos sí solamente tienen dos placas cortantes, como observan acá. Son dos placas cortantes que tienen en su boca, en la cápsula bucal. Y la vulva, ellos va a estar cerca en en la mitad. Y la bursa copulatriz va a ser más estrecha. Igual comparten el estadio infectivo y estadio diagnóstico los dos. Y la vía de infección del Necator americano solamente es cutánea. Solo es cutánea. Eso quiere decir que su mecanismo va a ser solamente por contacto, cuando estás con contacto de la piel, solamente la larva L3 va a entrar por la piel. Eso quiere decir que mayormente es cuando la gente anda descalza por el suelo, contaminado con esa larva L3, entonces ahí es como la larva L3 penetra por vía cutánea. En el hábitat va a ser intestino delgado, exactamente en la parte del yeyuno, partes altas del yeyuno. Y los dos, su patogenia es que te hace el síndrome de Loeffler. El síndrome, aquí, ahora sí vamos a hablar de ese síndrome. El síndrome de Loeffler son síntomas respiratorios, porque va a la parte del pulmón, característicos y con frecuencias van a ser transitorios, y en la radiografía van a observarlo, y la eosinofilia va a ser que va a haber, en la sangre, perdón, va a haber bastante eosinofilia. Ellos te pueden causarte, producen daño tanto en la mucosa intestinal, también te puede dar síntomas de esas diarreicas con moco, te puede dar, el paciente puede ver que te llega con pérdida de peso, y aparte de eso te puede darte anemia, porque justamente estás tanto ahí, haces diarrea con moco, entonces también te puede dar anemia, a veces anemia ferropénica por deficiencia de hierro, algunas veces te causa hipocalcemia, o puede también ser hiperglicemia, hipoproteinemia, o sea que hay bajas proteínas, hipocalcemia es que hay bajo calcio, hiperglicemia es que hay bastante glucosa, y eosinofilia, porque ya saben que es un parásito, entonces ellos es como que lo elevan, la eosinofilia en sangre. Y aparte de eso, ¿cómo se mide qué grado de infección tienes? En este caso se mide por como les expliqué en la parte, en la primera, que se medía por el número de huevos por gramo de heces. ¿Se acuerdan? En Ascaris lumbricoides les expliqué que se medía por número de huevos en cada gramo de heces. Así es como se mide si es que qué grado de infección tienes. Si es que es una infección leve o ya es una infección grave. Ya, eso sería la parte de acilostomas duodenalis y Necator americanos. Lo que sí quiero que se recuerden es sus diferencias de cada uno, para que así lo puedan, es que hay dos placas cortantes, para que así lo puedan distinguir de uno con el otro. Y sí, recuérdense el síndrome de Loeffler, eso es importante, acuérdense que son síntomas respiratorios. Eso sí, acuérdense que el síndrome del Loeffler es la parte pulmonar, síntomas respiratorios. Entonces pasamos a la parte de Strongyloides stercoralis. El Strongyloides stercoralis, su estadio infectivo es la larva L3, o también llamada filariforme. Y el estadio diagnóstico va a ser la larva L2, o también llamada larva rhabditiforme. Entonces recuerdan que este es L3 y este es L2. La vía de infección de Strongyloides colaris solamente es cutánea. Es una vía de infección cutánea, y el hábitat va a ser intestino delgado, exactamente duodeno o yeyuno. La patogenia es que ellos van a invadir la piel, como ya vimos que estudiar infecciones cutáneas, y así es que te va a causarte una dermatitis pruriginosa. Y aparte te va a causar una dermatitis pruriginosa, y también te va a causarte
el síndrome de migración de la larva que se llama larva currens. Ya, este síndrome de esa larva currens, ¿qué pasa? ¿Cómo es? No hay una imagen acá, pero les dibujaré. Ahí, ya. Imagínense que esta es una mano, ¿ya? Ya, la larva currens, imagínense que, no sé, se contagiaron de estas enfermedades de coralis por la piel. Entonces acá van a ver una, sí, ya. Van a ver como un caminito y justamente ustedes van a poder observar en la piel la larva y ese es como que el síndrome de migración de la larva, porque ustedes van a observar tal cual en su piel a la larva así como que migrándose, moviéndose y se observa tal cual. Si ustedes entran a la parte de Google y ponen larva curras, le va a salir como que manitos o piecitos que van a ver que la larva justamente está ahí, que se van a observar a la larva en la piel. Me olvidé colocarles una foto acá, pero así es como se observa. Pues lo coloco. Ya. Luego, la parte de lesiones pulmonares, ellos también hacen el síndrome de Loeffler, recuérdense. Al final hay una mnemotecnia para que ustedes puedan aprenderse quiénes es que causan el síndrome de Loeffler y así es como que nunca se van a olvidar. Es importante porque los doctores preguntan quiénes causan, hay mismas preguntas de exámenes, quiénes causan síndrome de Loeffler o quién no causa, tienes que marcar el que no causaba. Entonces, digamos, ellos causan síndrome de Loeffler y aparte de eso hay una eosinofilia. Y la localización, cuando van a la parte intestinal, te puede darte una hiperinfección. Y cuando ya invaden a otros órganos, te puede dar un ciclo de autoinfección. El diagnóstico es por larvas en materia fecal o líquido duodenal, o también puede ser esputo, porque o tejidos, porque como hacen el síndrome de Loeffler, también pueden hacerlo por esputo, o examen coproparasitológico o el famoso método de Barba. También tienen un método ellos. En la parte de su ciclo de vida del Strongyloides stercoralis, tienen que recordarse que es como, hay dos ciclos, es como un ciclo, su ciclo tiene dos partes, un ciclo homogónico y un ciclo heterogónico. Entonces, primero comenzamos con el ciclo homogónico y luego el heterogónico. Ya. El ciclo homogónico son los huevos que van a ser ejemplares adultos, van a liberar a la parte del suelo. O sea, en sí, los huevos se van a liberarse al suelo. Ya, están en el piso, están en el suelo. Así es como esos huevos van a pasar de ser huevos L2, o sea, huevos rhabdiformes, a huevos pilariformes. De L2 a L3 van a pasar. Y así, aquí está, bueno, L1 van a crecer a L2 y luego van a crecer a L3, que es nuestro estadio infectivo. Este es estadio infectivo y este es estadio diagnóstico. Recuerda eso. Ya, y así es como esta larva pilariforme o L3 va a poder atravesar la piel, mientras que la larva radiforme, o sea, la larva L2, va a, va a estar en el suelo, y así es como que, solamente ellos van a estar en el suelo, y así es como el estudio diagnósticos. Y esta larva pilariforme, solamente lo que hace es penetrar en la piel, pero la larva radiforme no puede penetrar la piel. En cambio, la filariforme solamente penetra la piel. Esta L1 lo que hace es penetrar la piel. Nada más. Eso hace la L1, la L3, perdón. La filariforme lo que hace es penetrar la piel. Eh, un ejemplo de este ciclo homogónico sería que una persona que camina descalza, póngase en tierra, camina descalza en la tierra, tiene más factor de riesgo y esta larva aparte puede llegar al pulmón, como ya vieron, porque hacen síndrome de Loeffler. Llegan al pulmón mediante circulación venosa, pasa a ventrículo derecho y así también es como puede llegar a la parte del intestino delgado y así es como ellos forman más huevos porque en la parte del intestino delgado es donde los adultos van a formar más huevos. En el ciclo heterogónico nos pasamos al otro ciclo.
Ya, el ciclo heterogónico incluye generaciones de vida libre. Eso quiere decir que la larva radioliforme, la L2, que va a salir de las heces, se van a transformarse en gusanos no parásitos en la Tierra. Ellos en la larva L2 va, va a irse a la larva L3 de vida libre. Y luego, bueno, la macho de vida libre y hembra de vida libre van a generar huevos, y los huevos van a pasar a ser huevos larvados con larva L1 y la larva L1 va a pasar a la larva L2 y así sucesivamente. Ellos hacen otro ciclo, pero solo ellos. No necesitan un hospedero, solamente ellos hacen un ciclo y son ciclos de vida libre que ellos pasan en el ambiente, es como ellos maduran y crecen. Y pasan a ser larvas radioliformes, o sea, pasan a ser larvas L2. Y de la L2 sí ya se pasa a L3 y L3 sí tienen que penetrar nuestra piel para que se convierta en adulto en nuestro cuerpo y todo eso. Ya. En la parte, también les mencioné que hay una parte de autoinfección. Acá hay un ciclo de hiperinfección, ya hay un ciclo, hay una parte de autoinfección, donde es que las larvas se van a desarrollarse rápidos, y así es como ya sea la larva de forma larva L3 que está en el intestino, va a hacer que penetre en la parte de la mucosa intestinal, y este ciclo se va a desarrollarse dentro del huésped. O sea, va a ser todo este ciclo de acá, todo ese ciclo que vimos heterogónico, ya todo eso va a pasar en la parte del intestino de la persona. Y así es como va a haber una autoinfección, la persona misma se va a autoinfectar. No va a necesitar de que la larva salga y que se desarrolle en el medio, en el ambiente, no. Ellos mismos, el ciclo va a pasar, todo ese ciclo va a pasar en la parte del ser humano, y así es como hay una autoinfección. Y esta autoinfección es uno de los pocos ejemplos de multiplicación de un helminto dentro de un hospedero. Entonces recuerden que las enfermedades del coralis tienen un ciclo de autoinfección. Ujú. No necesitan, no se necesita un otro hospedero o que se desarrolle en vida libre o que, no sé, te contagies, no. Ellos mismos se va, tú mismo te vas a hacen ellos mismos el ciclo dentro de tu intestino, por ende, tú mismo te vas a autoinfectar a cada rato. Y así es como desarrollas también hiperinfección. Por tanto, porque te autoinfectas, entonces puedes desarrolla hiperinfección y hasta puede invadir otras vísceras cuando hay este ciclo de autoinfección, como acá lo dice. Entonces recuerden esa parte de Strongyloides estercoralis. Luego pasamos a la parte de Enterobius vermicularis. Ya vamos a acabar. En la parte de Enterobius vermicularis, eh, este, su estadio infectivo es el huevo larvado. El estadio diagnóstico es un huevo adulto. Y la vía de infección puede ser tanto oral como nasal. Y el mecanismo de transmisión puede ser directo de persona a persona o también puede ser por ropa, o sea, fomites, que la persona infectada utiliza y tú también utilizas. Y la autoinfección puede ser porque hay un ciclo de un ciclo mano, boca. Tú misma te infectas porque hay ese ciclo. O sea, como que eh, dice ano, mano, boca, porque pónganse, la persona no tiene una buena higiene y está contaminada con Enterobius vermicularis. Entonces, no se lavan las manos para ir a comer y ellos mismos se lo meten, comen con esa mano contaminada, y ellos mismos se autoinfectan con Enterobius vermicularis. Y también puede haber parasitosis de grupo. Eso quiere decir que una persona se contagió o tiene Enterobius vermicularis y hizo la comida y no lo lavó bien, entonces puede infectar a bastantes personas. Hay una parasitosis de grupo, o sea, casi toda la familia puede que tenga enterobius vermicularis. Hábitat, intestino grueso, exactamente la parte de ciego, porque ellos van a la región perianal y ahí es donde eclosionan. Y también en el adulto puede estar en el colon. Un intestino delgado, puede ir al colon.
En la parte de la clínica, mayormente van a ver, mayormente esteroides moleculares van a observar en niños, que otra cosa. En niños de 7, 8 años o 5, 4 van a observarle esteroides moleculares porque los niños van a decir, o te van a decir, a su mamá le van a decir que les escuece demasiado la zona perianal, mayormente en la noche. Entonces, por ende, tienen un prurito anal nocturno. También tienen algunas alteraciones gastrointestinales como diarrea y también tienen inapetencia, o sea, no quieren comer nada, o no se les antoja nada y por ende les da una pérdida de peso. El diagnóstico es el famoso método de Graham que ya les expliqué, cómo se hace con la cinta, se coloca en la zona perianal del niño o del bebé, del infante en sí, se coloca en la zona perianal y así es como observamos en el microscopio estos huevitos de acá. Donde se puede llegar a pegar, como dice, se pueden llegar a pegar los huevos o el adulto se puede identificar y así es como identificamos estos huevitos en el microscopio. Entonces, la parte de las características, aquí está. Vamos a abrir esto. Ya, ya. El adulto, primero empezamos con el huevo. El huevo va a ser su característica que es translúcido y una cara plana y va a tener una cara convexa. Va a ser translúcido y no se colorea, así como que transparentes son. Si se dan cuenta, es muy fácil diferenciar un huevo entre los vermicularis. Eh, Aparte de eso, pasamos a la parte del adulto ya. El adulto, la hembra va a ser mucho más grande que el macho. Ellos van a tener bueno, hacemos zoom en la región anterior, hay unas aletas cefálicas que tiene. Y acá tiene un bulbo esofágico, pero recuerda sus aletas cefálicas que tiene. Y aparte de eso, la hembra es la que va a migrar a la parte de la región perianal y ahí es donde van a depositar sus huevos. Por eso es que el niño también manifiesta que les cuece o que tiene prurito anal porque la hembra justamente está colocando sus huevos. Y esto sería su ciclo. Su ciclo es súper fácil. Primero, los huevos van a estar en la zona perianal y las larvas van a madurar entre 4 a 6 horas y tú te puedes contagiarte por vía fecal oral de estos huevos y estos huevos van a ir a la parte del intestino delgado donde van a eclosionar, o sea, se van a reventar y así es como va a salir la larva a hacer para volverse adulto y luego van a migrar a la parte del ciego, o sea, el intestino grueso, y ahí es donde se van a convertirse en adulto y ahí es donde van a copular y luego se van a irse en la noche a la región perianal a colocar sus huevitos y así es como va a pasar todo el ciclo de nuevo. Recuerden que la hembra es más delgado, la hembra mide 1 centímetro y el macho mide 0,5 centímetros, entonces es un parásito delgado. Nada más de esta parte de enteros moleculares. El Toxocara canis y Toxocara feliz, mira, y también entre Trichinella spiralis. Primero Toxocara canis y Toxocara feliz. Esta es son de las diapos de la clase. Ya, los huevos mayormente son de 75 a 90, miden. Son redondeados y también son de un color marrón oscuro y tiene una cubierta externa irregular. El hombre va a ser un hospedero paraténico, o sea, nosotros no vamos a desarrollar el adulto en nuestro cuerpo, no, solamente va a llegar a ser larva. Y la larva hay una larva migrans visceral que es sistémica y va a viajar a diferentes órganos. Y también hay una larva ocular, quiere decir que la larva migrans fue la parte del ojo, nada más. También puede haber la forma infectante es un huevo larvado y la vía de infección va a ser oral. Recuerden que les expliqué Toxocara canis cómo era, que mayormente el adulto se desarrolla ya sea en el perro o feliz en el gato.
y nosotros solamente desarrollamos la larva y nos contagiamos nosotros por las heces de estos, del perro o del gato nos contagiamos de esta larva. El adulto, la hembra va a ser mucho más grande, va a venir entre 10 a 12 centímetros y el macho va a ser más pequeñito, de 4 a 6 centímetros, va a ser un color blanquecino a cremoso y ellos van a estar en la luz del intestinal, pero ¿de quién? De los animales, ya sea perro o gato, ya sea Canis o Félix. Y en la parte de Trichinella spiralis, ajá, es una larva enquistada en la musculatura. Acuérdense, Trichinella spiralis está en la parte de del músculo. Se halla exactamente en la carne de cerdo al ser consumida casi cruda. O sea, el cerdo es que tiene esa Trichinella spiralis en su carne, en su músculo, y nosotros nos contagiamos de la Trichinella spiralis porque comemos este cerdito infectado. La vía, por ende, la vía de infección va a ser oral y las larvas y formas infectantes van a ser las larvas L1. Estas larvas se van a liberarse en el intestino y así van a crecer y llegar a adulto, tanto macho y hembra, y las hembras van a poner sus huevos, sus larvas directamente en los vasos sanguíneos, que estas larvas van a circular y así es como van a ingresar a la parte de los músculos y se van a enquistar. O sea, allí ustedes van a observar como esta imagen en su práctica también va a ver. Van a observar que las larvas aquí están enquistadas en nuestros músculos. Esa es la triquina, lo que ocasiona. La triquina. Entonces, esa es la trichinella espirales. Ahí está el músculo esquelético, aquí está un quiste y aquí está una larva enquistada. Ya, ¿alguna pregunta por de estos 8 nemátodos? Sé que es bastante. Traté de resumir lo más que pude. Entonces, aquí está. Y este es lo que les dije de la memotecnia, es NASA. Son cuatro parásitos que ocasionan el ciclo del síndrome de Loeffler o pulmón eosinofílico. El síndrome de Loeffler te puede causarte el Necator americanus, ya vimos el Ascaris lumbricoides, que fue el primero, el Strongyloides stercoralis, que les expliqué ahorita, y el Ancylostomos duodenalis. Ancylostomos duodenalis y Necator americano, recuérdense hacerle su comparativo, sus cuadros comparativos, y estos dos, y el Ascaris lumbricoides, que fue el primero que les expliqué, y Strongyloides stercoralis, que fue después que les expliqué del Ancylostoma y el Necator. Entonces, esos, acuérdense de la memotecnia NASA, Necator, Ascaris, Strongyloides y Ancylostoma. Eso es la memotecnia de la parte del pulmón eosinofílico, NASA. Son esos que le van a sacar y no se van a poder equivocar. ¿Alguna consulta? Vamos a tener la grabación.